Muy buenas viajeros, bienvenidos a mi canal. Hace ya unos días acabé en el canal la serie de 10 vídeos de los mejores juegos de la historia de Super Nintendo por vuestros votos. En el último vídeo os invité a que me dierais títulos de juegos que no habían salido en el top, pero que eran joyas ocultas de la plataforma. Pues bien, en el vídeo de hoy os enseñaré las joyas que me habéis recomendado y no salen en nuestro top. Pues nada, viejuners, no me enrollo más, ¡vamos para allá! En primer lugar os enseño Kishin Douji Zenki Battle Raiden del año 95. Es un juego exclusivo de Japón basado en un manga, y se trata de un juego de aventuras de desplazamiento lateral que también incluye un poco de plataformeo. A simple vista sorprende muchísimo la calidad de gráficas de título y el tamaño de los sprites de los personajes, y aunque el nivel de dificultad pues es medio tirando alto, se puede jugar. En este juego han juntado varios aspectos de diferentes géneros de los videojuegos, y bueno, la verdad es que con muy buen gusto, y lo han convertido en un juego pues muy recomendable. Rune Saber, del año 93. Es un juego run and gun sospechosamente similar a Strider, pero se lo vamos a perdonar, porque el resultado final que han conseguido es bastante bueno. Se le ve inspiración a Strider en algunas mecánicas, ¿vale? Como por ejemplo la capacidad de saltar y agarrarse a las paredes, y las animaciones cuando usamos la espada de plasma. Es un juego con un nivel de dificultad bajo y muy corto, por lo que es ideal para echar un ratillo corto que una partida rápida. Hablando del apartado técnico, el nivel gráfico no está mal, y el tema de la música es mejorable, pero bueno, cumple su función. Sky Blazer, del año 94. Estamos ante un juego ambientado en un mundo de fantasía, en el que hay que destacar pues, que tiene gráficos muy cuidados, y en ocasiones hay pantallas que hacen uso del famoso modo 7, mejorando todavía más la experiencia visual. Este juego es de los típicos que siempre digo que tiene tufillo arcade. Me ha encantado todo en conjunto, ¿vale? Lo de este juego. Y además tiene un apartado técnico a muy buen nivel, tiene una jugabilidad muy bien llevada. Y también he de destacar que los jefes que nos saldrán a lo largo del juego son impresionantes. Un gran descubrimiento, sí señor. Biometal, del año 93. Es un juego de naves de scroll horizontal con cierto aroma R-Type y el magnífico Thunder Force 4. Y tiene una peculiaridad musical este juego. Las versiones americana y europea tenían una banda sonora diferente a la versión japonesa. Mucha gente la criticó, ¿vale? Este cambio, esta banda sonora. Pero a mí me encanta, ¿vale? Porque está creado por un grupo de música dance noventero, ¿vale? Que me recuerda muchísimo a mis tiempos mozos, que se llamaba Two Unlimited. Y esto le da un aliciente muy chulo al juego, al menos a mi parecer. La jugabilidad es la acostumbrada en este tipo de juegos, y en este sentido, pues bueno, a ver, no innova nada, la verdad. Pero bueno, uno de los aspectos a destacar es que no lleva el ritmo acelerado de otros juegos como Thunder Force 4, por lo que se puede jugar, ¿vale? Puede llegar a ser un poco más asequible. Star Ocean, del año 96, un juego RPG desarrollado por algunos miembros que salieron de la desarrolladora que hizo Tales of Fantasia. Y bueno, debido al contenido multimedia que llevaba este juego, tanto a nivel de gráficos como a nivel de audio, el cartucho tuvo que llevar un chip especial de compresión de datos. Es curioso, ¿eh? El sistema de batalla de este juego es en tiempo real, en el cual llevamos un personaje mientras sus 3 compañeros son controlados por la consola. El argumento del juego trata de 3 amigos que buscan la cura para una enfermedad. Y bueno, en esta cruzada toman contacto con una federación espacial que está en guerra con otra organización galáctica. Y a partir de ahí, pues nada, comienza la aventura. Bahamut Lagoon, del año 96. Uno de los fantásticos RPGs que salieron para esta plataforma. El principal problema de este juego es que solo salió en Japón, pero estoy seguro que es posible encontrar alguna ROM traducida por ahí, si buscas un poco. Este juego combinaba mecánicas de RPGs y combates basados en escuadrones. Y en estos combates hay que usar mucho la estrategia, que se basa en los movimientos por cuadrículas en el campo de batalla. Una de las cosas que me llama la atención es que tenemos la posibilidad de usar nuestros dragones, ¿vale? Un arma muy poderosa que tiene nuestro escuadrón. Dichos dragones tienen sus propias estadísticas y aumentan de nivel de experiencia, pues como un personaje más. Pokémon Rocky, del año 92. Un juego atípico, puesto que es una combinación de las mecánicas de un juego de naves típico con un juego de disparos del estilo del viejuno Commando. Aunque tenga cosas de un juego de naves, el scroll no es automático. Avanzará en función de lo que nos vayamos moviendo. Eso sí, no podemos volver atrás, ¿vale? Por supuesto, durante todo el transcurso del juego no pararemos de disparar en todo momento para aniquilar a todo lo que se nos venga encima. Está ambientado en el Japón antiguo, y los diseños de los personajes y los enemigos tienen muchísima gracia, todo a un estilo muy japo. En general es un juego divertido y bueno, no tiene un nivel muy elevado de dificultad. Pokémon Rocky 2, del año 94, es la segunda parte del juego que os acabo de enseñar, y bueno, sigue continuista, ¿vale? Comparándolo con su antecesor. Vista cenital, mecánicas de juego de disparos y juegos de naves,
pero aporta algunas novedades con respecto a su predecesor. Podemos jugar en modo 2 jugadores, en el que uno de los jugadores es el personaje principal y el otro es un jugador, pues a escoger entre varios, que asume un rol como secundario, como de apoyo. Y por lo demás es bastante parecido a la primera parte, mecánicas similares y gráficos al mismo estilo. Battle Zekiden del año 94. Solo salió en el mercado japonés y se trata de un juego mezcla de juego de mamporros con juego de plataformas y juego de acción. Todo ello salpicado de detalles simpáticos. Iremos avanzando en cada nivel, acabando con todos los enemigos, muy del estilo de los típicos del Street of Rage o el Final Fight, para llegar al final y enfrentarnos con el jefe final. Sorprenden los diseños, tanto del protagonista como de los enemigos, son bastante grandes de lo que nos tiene acostumbrados en un juego de este tipo. Tiene una dificultad media y no es corto, así que nos tendrá muy entretenidos un ratillo largo. Belfast Stories del año 94, exclusivo de Japón, con muchas de las joyas que hoy os estoy enseñando. Se trata de otro juego de mamporros, pero a diferencia de todos los que conocemos, no tiene profundidad en el escenario, es decir, solo nos podemos mover de izquierda a derecha. Gráficamente no está mal, hace gracia los diseños de los personajes y los enemigos. Y bueno, la mayoría tiene la cabeza más grande de lo normal, rollo caricatura japonesa. Tiene otras peculiaridades, como por ejemplo los caminos alternativos o combinar hechizos a lo Golden Axe 3. The Legend of the Mystical Ninja, del año 94. Un juego de acción y plataformas supurando buen gusto japonés por todos los lados. Todo que a nivel técnico no es ninguna proeza, lo suple siendo un juego muy divertido, a la par de que adictivo. El argumento es todo un clásico. La princesa Yuki ha sido secuestrada por un ejército enemigo y debemos partir en su búsqueda, a lo largo de 9 fases muy largas. El nivel de dificultad es medio. En resumen, es un juego simpaticote y que entra bien si te gusta el rollo Japón. Jikyo Oshaberi Parodius, del año 95. Cuarto juego de la saga Parodius, saga de juegos de naves con la que Konami hace parodia de muchos juegos lanzados por ellos mismos. Esta saga es un mito de los videojuegos y este juegazo destila calidad por los 4 costados. Lo que sí que se le puede achacar es que a veces tiene pequeñas ralentizaciones. Parece ser que el cartucho incorporaba un chip especial que le daba 10 MHz extra para correrlo un poquito mejor en la Super Nintendo. Es muy curioso las tecnologías que desarrollaban en aquella época para ciertos juegos y las miniaturizaban y las dejaban ahí dentro del cartucho. Nosferatu, del año 94, un juego exclusivo de Estados Unidos y Japón, no llegó a territorio europeo. Se trata de un juego de plataformas con algún que otro puzzle, influenciado claramente por mi queridísimo Prince of Persia, aunque a mí me gusta más la animación del Prince of Persia, por supuesto. Técnicamente Nosferatu está bastante bien a nivel de gráficos y de sonido, pero yo creo que a nivel de animación es mejorable. El argumento de este juego no puede ser más clásico. Encarnamos a un chico que debe ir al castillo del vampiro Nosferatu a salvar a su querida novia de las garras de ese sobrenatural ser. Nankoku Shounen Papuwa-kun, del año 94. Un juego de plataformas mezclado con beat'em up y rol, exclusivo de Japón. Otro juegazo muy original, en el que encarnamos a un chico con el que debemos recorrer diversos escenarios mientras soltamos mamporros a diestro y siniestro, a los diferentes enemigos que nos encontraremos. De vez en cuando tendremos que hacer alguna tarea, por ejemplo como conseguir una llave. Además de soltar mamporros, el protagonista puede deslizarse y lanzar una magia en forma de kame. Conforme vayamos eliminando los enemigos, iremos ganando experiencia. Y una de las cosas, de los detallitos que más me gusta de este juego, ha sido el rollito, aparte del rollito general que lleva, es la animación del personaje, ¿vale? Y el diseño, me ha gustado muchísimo. Y por último, os enseño esta joya. Legend, del año 94. Un juego de mamporros en el que en vez de soltar guantazos, nos abriremos paso empuñando una espada. Gráficamente la verdad es que es muy vistoso, y las mecánicas son las de este tipo de juegos, ¿vale? Muy al estilo Golden Axe. Tenemos magias, golpes especiales que nos ayudarán en nuestra cruzada, etcétera, etcétera. Sin innovar nada, ¿vale? Este juego en general consigue entretener, ¿vale? Y la dificultad es alta, pero se deja jugar. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, me ha resultado muy interesante descubrir algunos de estos juegos. Espero que a vosotros también. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros al canal, y no os olvidéis nunca de darle al campanón de YouTube para estar al tanto de mis últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!